El golpe del martillo del subastador resonó en las llanuras abiertas como un disparo sin pólvora, pero con el mismo efecto. Una sentencia, un final, un ya está decidido, que no pedía permiso ni dejaba lugar para suplicar. Josie Hartwell permanecía de pie en el porche de la casa del rancho de su familia, mirando a los extraños caminar por su tierra con la confianza de quienes ya se sienten dueños de lo que aún no han pagado. Algunos señalaban los corrales, otros hablaban del tamaño de los campos, como si estuvieran eligiendo un pedazo de carne en el mercado. Y cada paso de aquellos hombres sobre el polvo era una humillación más. Desde que tenía memoria, el rancho Double Bar había sido su hogar, su apellido, su historia escrita en madera vieja y alambre oxidado. Pero en el calor aplastante del verano de 1876, el banco estaba a punto de arrancárselo de las manos como se arranca una manta a una niña en invierno. Clavado en la puerta, el aviso parecía gritarle lo mismo cada vez que intentaba no mirarlo. Última llamada. $2,000 adeudados al First National Bank of Graham County. La propiedad se subastará en 3 días a menos que se salde la deuda en su totalidad. 3 días, 3 amaneceres, 3 noches para salvar toda una vida. El hombre que había puesto el papel, un tipo flaco, nervioso y con mirada de alguien que prefiere no cargar con culpas ajenas, se llamaba Vernon Pike. Ajustó el cierre de su alforja sin mirarla de verdad, como si los ojos de una mujer desesperada pudieran mancharle la camisa. Señorita Hartwell, ya le he ampliado el plazo 2 veces, dijo con un tono que no era cruel. Era peor, indiferente. La sequía ha afectado a todo el mundo. El banco no puede esperar más. Josie sintió que el pecho se le apretaba hasta doler. No era solo la deuda, era lo que significaba, que la tierra donde su padre había dejado su sudor, sus manos y su risa, estaba a punto de convertirse en propiedad de hombres que ni siquiera sabían dónde nacía el viento. Durante 2 años, los vientos secos habían chupado la vida del suelo como una maldición. Primero murió la hierba, luego el ganado empezó a flaquear, y al final, los jornaleros se fueron marchando uno por uno, con la mirada baja y la voz llena de excusas, porque la lealtad también tiene hambre. Y tras la muerte de su padre el invierno anterior, el rancho se convirtió en un lugar cargado de ecos, su voz retumbando en las paredes, su risa rugosa llenando el comedor, el sonido de sus botas entrando con fuerza después de una jornada dura. Ahora todo eso era silencio, un silencio que no consolaba, un silencio que acusaba. Pike montó su caballo y se alejó dejando una estela de polvo, y Josie lo observó hasta que desapareció, como si verlo irse fuera más fácil que aceptar que el tiempo también se iba con él. Luego entró en la casa, y el interior, en lugar de protegerla del sol, la aplastó con su quietud. La sombra allí no era fresca, era pesada. Solo quedaban ella y May, la mujer mayor que la había criado casi como una madre, con manos trabajadas y ojos que ya habían visto demasiadas pérdidas. Las habitaciones que antes vibraban con vida, ahora parecían más grandes de lo que eran, porque la ausencia siempre agranda los espacios. May estaba en la cocina, secándose las manos en el delantal, y al ver el rostro de Josie comprendió todo antes de escuchar una palabra. ¿Qué quería el banco?, preguntó de todos modos, como si nombrarlo pudiera cambiar algo. Josie tragó saliva, intentando que su voz no se rompiera en pedazos frente a la única persona que aún la sostenía. 3 días, dijo por fin, despacio, como si cada sílaba pesara una tonelada. Luego subastarán todo. May llevó una mano al pecho y se santiguó en silencio. Señor, ayúdanos. Su voz fue un susurro lleno de fe cansada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Josie se quedó quieta un instante, como si el aire no le alcanzara. Luego caminó hasta la vieja silla de su padre y se dejó caer en ella, porque era el único lugar donde todavía sentía que él estaba cerca, aunque fuera solo en la memoria. Pasó la mano por el borde del brazo de madera, gastado por años de uso, y la sensación le partió el alma. He escrito a todos nuestros conocidos, dijo, y su voz ya no era la de una chica, era la de alguien que ha peleado sola demasiado tiempo. Nadie tiene dinero para prestarnos. Intenté vender el ganado, pero los precios son basura.
Cada hombre con dinero está guardándolo como si el invierno fuera a tragarse el mundo. Levantó la mirada hacia May y en sus ojos había algo más que tristeza. Había rabia contenida. No me quedan opciones. May dio un paso y le tocó el hombro con delicadeza, como si Josie fuera un vidrio a punto de romperse. Esta tierra es lo que te queda de ellos, dijo May con ternura, como si nombrar a los muertos los hiciera regresar. Josie asintió y por primera vez su voz tembló. May, este rancho es todo lo que soy, todo lo que mi padre dejó, todo lo que mi madre amó antes de irse. No puedo perderlo. No puedo. May respiró hondo, mirando al techo como si buscara respuestas en la madera vieja. Quizás un milagro nos visite, hija. Josie soltó una risa pequeña, agotada, amarga, esa risa que nace cuando ya no queda fuerza ni para llorar. Los milagros no vienen a lugares como este, murmuró, y bajó la mirada. Pero en el fondo, en lo más profundo, una chispa seguía viva, aunque ella no quisiera admitirlo. Y antes de seguir, dime tú, ¿desde qué país o ciudad estás viendo esta historia? Escríbelo en los comentarios, dale me gusta y suscríbete, porque lo que sucede después en el Double Bar no solo cambia el destino de Josie, cambia el destino de cualquiera que crea que el banco siempre gana. Necesitamos más que un milagro. Necesitamos $2,000. A la mañana siguiente, ensilló su yegua y cabalgó por las polvorientas calles de Granville. Los comerciantes abrían sus tiendas, los ganaderos descargaban sus carros y el humo se elevaba del fuego del herrero. La gente la saludaba amablemente con la cabeza, con evidente compasión en la mirada. Las noticias volaban en los pueblos pequeños. Dentro de la tienda, el señor Hanley la recibió con un suave suspiro. «Buenos días, señorita Hartwell. ¿Qué le puedo servir hoy?» «Café y harina, la más pequeña que tenga». Preparó el pedido lentamente, sacudiendo la cabeza. Su padre era un buen hombre. Me ayudó cuando lo perdí todo en la inundación de hace años. Me dio crédito cuando nadie más lo hacía. Josie asintió, pero mantuvo la mirada baja. No podía soportar otro recordatorio de todo lo que ya había perdido. La puerta de la tienda se abrió, dejando que los vientos cálidos arremolinaran el polvo por la habitación. Hanley se animó. «Vaya, mira quién ha venido». «No te veía desde hacía años, Colt Ramsey». Josie levantó la vista. Un jinete alto estaba de pie justo dentro, con el sombrero en la mano. El polvo cubría su ropa y su cabello rubio oscuro le caía suelto sobre el cuello. Tenía el rostro bronceado por el sol, con una barba incipiente, y sus ojos eran de un azul intenso y tranquilo que parecía estudiarlo todo a la vez. «Solo estoy de paso», dijo Colt con voz baja y tranquila. Josie conocía ese nombre. Hacía años había trabajado como vaquero en un rancho al norte de la ciudad. Lo había visto varias veces cuando era joven, siempre desde la distancia. Se rumoreaba que se había marchado después de que un problema en un salón se hubiera puesto feo. El señor Hanley le hizo un gesto. Colt se volvió hacia ella, y su expresión se suavizó al reconocerla. «Señorita Hartwell, ¿cuánto tiempo?» «8 años», dijo ella, sorprendida de que él lo recordara. Colt asintió. «Siento lo de su padre. Era un hombre justo». «Gracias», respondió ella, aunque las palabras le parecían gastadas por el uso excesivo. El silencio entre ellos se prolongó hasta que ella reunió sus provisiones. «Buenos días, señor Hanley, y bienvenido de nuevo, señor Ramsey». Salió al exterior y desató a su yegua, lista para dejar atrás las miradas compasivas. Pero antes de que pudiera montar, Colt la siguió. «Señorita Hartwell», se volvió a regañadientes. «No quiero entrometerme», dijo, sosteniendo su sombrero contra su pierna. Pero Hanley mencionó los problemas con el banco. Ella se tensó. La gente de por aquí debería aprender a mantener la boca cerrada. No tenía mala intención, pero si hay algo que pueda hacer, a menos que tenga $2,000 que no necesite, dijo ella con brusquedad, nadie puede ayudarme. Colt la observó en silencio, sin ofenderse, solo pensativo. «¿Cuánto tiempo tienes?» «2 días. Y ahora, si me disculpas». Montó y se alejó, sin darse cuenta de que Colt la observaba hasta que desapareció por el sendero. Esa tarde,
Mientras el sol se ponía y pintaba de oro la tierra seca, Josie se balanceaba lentamente en el porche. Sentía que todo se le escapaba de las manos. Se oyeron cascos de caballo. Se puso de pie, con el corazón latiéndole con fuerza. Los visitantes eran escasos en aquellos días. Un jinete apareció a la vista. Hombros anchos, postura relajada en la silla. Colt Ramsey desmontó a una distancia respetuosa del porche. «Buenas tardes, señorita Hartwell». «Buenas tardes», respondió ella con cautela. «Quería hablar con usted sobre el banco». Se agarró a la barandilla. «A menos que usted tenga dinero, yo sí». Josie se quedó paralizada. «Puedo pagar la deuda», dijo Colt con sencillez. «Toda». «¿Por qué?», preguntó ella. «¿Qué querría a cambio?» «La tierra». «Porque no lo haré, no quiero nada. Su padre me ayudó una vez, más de lo que merecía. He llevado esa deuda durante 8 años. Esto es mi forma de pagarla». Josie lo miró, sorprendida. Nadie regalaba dinero así. Nadie aparecía de la nada con promesas tan grandes. Y sin embargo, algo en su voz firme le parecía sincero. Aún así, su corazón latía con fuerza por el miedo y la incredulidad. «Si estás mintiendo», susurró ella, «eres más cruel que cualquier banco». «No estoy mintiendo». Durante un momento, ninguno de los dos habló, mientras el viento soplaba sobre la hierba seca que los rodeaba. Josie exhaló temblorosamente, sintiendo que su mundo se tambaleaba de una forma que no esperaba. Y mientras ese momento se asentaba entre ellos, un suave pensamiento surgió en su pecho. Josie se quedó de pie en el porche, con la luz menguante proyectando largas sombras sobre el jardín seco, tratando de comprender lo que Colt Ramsey le estaba ofreciendo. El hombre al que apenas conocía acababa de decirle que pagaría toda su deuda sin pedir nada a cambio. Sonaba imposible. Sonaba como algo sacado de las historias que se cuentan alrededor del fuego en las noches frías. Sobre todo, parecía demasiado generoso para un mundo que nunca le había dado nada sin un coste. Colt se quedó donde estaba, dejándole espacio para respirar. Apoyó una mano ligeramente en la silla de montar de su caballo, como si estuviera preparado para marcharse en cuanto ella se lo pidiera. Pero había una paciencia constante en sus ojos azules, una promesa silenciosa de que cada palabra que había dicho era sincera. Josie cruzó los brazos, tratando de mantener la voz firme. «Dijiste que mi padre te ayudó una vez». Colt asintió lentamente. «Tu padre intervino cuando nadie más lo hizo. Me metí en problemas. Un hombre resultó herido. Deberías haber pagado caro por ello. Tu padre creía que merecía una oportunidad para empezar de nuevo. Insistió en que aprovechara esa oportunidad y me fuera de este condado antes de que las cosas empeoraran. Hice lo que me dijo. Trabajé duro en Colorado. Tuve suerte en las montañas. Ahora estoy aquí para devolver lo que me dieron». Josie sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su padre siempre había sido un hombre que veía más que los demás, pero nunca imaginó que había moldeado la vida de un vagabundo que un día volvería con suficiente dinero para salvar todo lo que ella apreciaba. «Sigo sin entenderlo», susurró ella. «La gente no actúa así. Nadie regala esa cantidad de dinero». Colt dio un pequeño paso adelante. «Señorita Hartwell, esto no es caridad y no es una compra. Es el pago de una deuda que he arrastrado durante 8 largos años. Su padre creía que yo podía ser mejor que el hombre que era. Pretendo demostrar que tenía razón». May salió al porche detrás de Josie, limpiándose las manos en el delantal. «Invita al hombre a pasar, Josie. No sirve de nada hacerle hablar con las botas puestas». Josie dudó, pero algo en la mirada firme de May la empujó a suavizar su postura. Abrió más la puerta. «Pase si quiere. Tenemos café, aunque no es gran cosa». Los tres se sentaron alrededor de la mesa de madera rayada de la cocina mientras Colt explicaba su plan. Pagaría al banco a primera hora de la mañana. El rancho seguiría a nombre de Joss. No quería tener voz ni voto en cómo lo gestionaba, ni parte de la tierra, nada más que la oportunidad de saldar lo que él consideraba un asunto pendiente. Josie rodeó la taza con las manos, luchando contra la punzada de la incertidumbre. «Podrías comprarte tu propio rancho con ese dinero. ¿Por qué dármelo a mí?» Colt negó con la cabeza.
No es el dinero lo que busco. Lo que importa es cerrar el capítulo. Tu padre me dio una segunda oportunidad que cambió toda mi vida. Solo estoy haciendo lo correcto. May lo miró con ojos pensativos. Podrías quedarte un tiempo, sugirió. Este rancho necesita mano de obra y Josie no puede gestionarlo sola con la poca ayuda que le queda. May, protestó Josie en voz baja. Es cierto, hija. Sabes que lo es. Colt consideró la idea. Podría ayudar durante unas semanas, lo justo para arreglar las vallas y poner las cosas en marcha. Después, volveré a viajar. El orgullo de Hoss se encendió, incluso cuando la esperanza lo contrarrestaba. No necesitamos favores, dijo en voz baja. Esto no es un favor. Llámalo salario ganado por lo que hizo tu padre. Déjame pagarlo. Bajó la mirada hacia sus manos. La verdad era evidente. No podía negarse. Necesitaba ayuda más de lo que quería admitir. Tras respirar hondo, asintió. Si insistes en ayudar, no te lo impediré. Pero quiero una nota por escrito en la que digas que devolveré cada dólar. No te saltes esa parte. Él aceptó, aunque la mirada en sus ojos mostraba que no tenía intención de volver a ver ese dinero. A la mañana siguiente, cabalgaron juntos hasta Granville. El silencio entre ellos se sentía pesado, pero no hostil. Cuando Colt entró en el banco con ella y puso $2,000 sobre el mostrador, la sala se quedó en silencio. Vernon Pike casi se le caen los papeles mientras marcaba la deuda como pagada en su totalidad. Una vez fuera, Josie buscó las palabras adecuadas. Gracias no es suficiente. Ojalá tuviera algo mejor que decir. No es necesario, respondió Colt. Tu padre me ayudó cuando no tenía nada. Solo estoy honrando al hombre en el que él creyó que podía convertirme. Caminaron hasta el despacho del abogado, donde Josie insistió en firmar una nota prometiendo el reembolso. Colt firmó sin protestar, aunque una sonrisa de diversión se dibujó en su rostro. Cuando salieron de la oficina, el cielo parecía más azul que en meses. Por primera vez en mucho tiempo, Josie sintió que el aire llenaba sus pulmones sin el peso del miedo oprimiéndola. Esa noche, de vuelta en el rancho, May preparó una cena de celebración con lo que quedaba de carne ahumada y las buenas verduras de sus reservas. Josie se sorprendió a sí misma mirando a Colt más de una vez. Se movía con determinación silenciosa, con una firmeza que ella no había visto en mucho tiempo. Sus hombros eran fuertes, su postura relajada, su presencia tranquilizadora. Había algo en él que le resultaba familiar y desconocido a la vez. Después de la cena, reunió el valor suficiente para hacerle la pregunta que le rondaba la cabeza desde que él llegó a su porche. Dijiste, mi padre te ayudó, pero no conozco los detalles. ¿Puedes contarme qué pasó? Colt dejó el tenedor y se reclinó ligeramente, como si estuviera reviviendo un recuerdo largamente enterrado. Había un hombre que me acusó de hacer trampas en las cartas. Estaba borracho y enfadado. Él lanzó el primer puñetazo. Yo lancé el último con más fuerza de la que debí. Se golpeó la cabeza contra una mesa y casi muere. El sheriff planeaba encerrarme por la mañana. Tu padre habló con él. Habló con la familia del hombre. Me dijo que tenía una noche para marcharme y no volver nunca más. Dijo que no se debe juzgar a un hombre por un mal momento, sino por cómo se levanta después. A Josie se le encogió el corazón. Eso sonaba exactamente como su padre, siempre actuando con justicia, incluso cuando le costaba caro. Colt continuó en voz baja. Me fui esa noche sintiendo más vergüenza que sensatez. Pero trabajé duro, aprendí de mi error y me prometí a mí mismo que le pagaría al hombre que me había salvado. La habitación se quedó en silencio mientras ella asimilaba el peso de la historia. Él te salvó, susurró. Colt negó con la cabeza. Me dio la oportunidad de salvarme a mí mismo. Los días siguientes se establecieron en un ritmo que a Josie le resultaba casi desconocido. Un ritmo moldeado por la esperanza en lugar del miedo. Colt se levantaba al amanecer, trabajaba largas horas reparando lo que la sequía y el tiempo habían destrozado, y nunca se quejaba. Josie trabajaba a su lado cuando podía, aunque a menudo se encontraba observando la forma en que él se movía por la tierra, como si ya la comprendiera. Empezó a percibir la firmeza en él,
una fuerza tranquila que equilibraba su obstinado impulso. Por las tardes, se sentaban en el porche con May, escuchando el viento soplar sobre las llanuras. Con el paso del tiempo, hablaban con más facilidad, aprendiendo poco a poco las historias del otro y construyendo un espacio tranquilo donde la confianza comenzaba a crecer. La sequía le había arrebatado casi todo, pero de alguna manera, en medio de su peor temporada, un hombre de su pasado había regresado, trayendo consigo algo que ella nunca había esperado, una segunda oportunidad. La semana siguiente trajo un cambio que Josie no había sentido en mucho tiempo. Cada mañana salía y veía a Colt Ramsey ya trabajando, moviéndose con una tranquila determinación que parecía estabilizar el rancho. Reparaba las vallas que llevaban meses caídas, limpiaba la maleza que había crecido alrededor del lecho del arroyo y manejaba el poco ganado que quedaba con la fácil confianza de un hombre que entendía a los animales mejor que a las personas. Josie trabajaba a su lado cuando podía, aunque todavía llevaba consigo el pesado recuerdo de haber estado a punto de perder la tierra. Algunas mañanas se encontraba mirando fijamente los campos, imaginando lo que podría haber pasado si Colt hubiera llegado solo un día más tarde. Pero cada vez que se dejaba llevar por esos pensamientos, la voz de Colt la sacaba de ellos con una simple pregunta sobre herramientas o pienso, devolviéndola al presente. Una cálida tarde, cuando el cielo brillaba con tonos anaranjados y el aire olía débilmente a la lluvia que aún no había llegado, Josie se unió a Colt en el porche. May se había acostado temprano, dejándolos solos bajo el suave zumbido de los grillos. Josie descansó con cuidado su tobillo lesionado y se apoyó en el poste. «Trabajas más duro que nadie que haya conocido», dijo, observándolo mientras engrasaba las correas de la silla de montar. Colt se encogió de hombros ligeramente. «El trabajo duro mantiene a un hombre honesto y le impide pensar demasiado. ¿Es eso lo que estás haciendo?», preguntó ella, evitando pensar. Él se detuvo y se quedó mirando el cuero que tenía en las manos. Quizás estoy tratando de averiguar cuánto tiempo debo quedarme. El corazón de Joss se hundió inesperadamente. Sabía que este momento llegaría. Colt era un hombre que iba de un horizonte a otro. Nada lo ataba. «Dijiste que te quedarías unas semanas», le recordó ella. «Lo dije, y lo decía en serio, pero necesito estar seguro de que no te estoy estorbando». Ella frunció el ceño. «¿Cómo podrías estorbarme?». Colt finalmente la miró, con sus ojos azules fijos. «Porque esta es tu tierra, Josie. Porque esta es tu tierra, Josie. Yo solo estoy de paso». Antes de que ella pudiera responder, un trueno retumbó suavemente en la llanura. El cielo se oscureció en la distancia, no por la bruma del calor, sino por nubes reales, nubes espesas y pesadas que traían lluvia. Josie se levantó rápidamente. «Colt, mira». Él se volvió siguiendo su mirada. Por primera vez en meses, el cielo parecía a punto de abrirse. «Será mejor que revisemos la valla norte mañana», dijo. «Si llega la tormenta, el arroyo se desbordará rápidamente». Pero la tormenta no esperó. Al caer la noche, el viento sopló con fuerza, trayendo consigo nubes oscuras. La lluvia caía a cántaros, golpeando el techo con una fuerza que sacudía las ventanas. El aire se enfrió rápidamente, dejando a Josie de pie en la puerta mientras la tierra que pensaba que nunca se recuperaría absorbía cada gota. Colt se acercó al porche junto a ella. «La primera lluvia buena en mucho tiempo», dijo, levantando la cara hacia ella. Josie sintió que se le escapaba una risa inesperada. «Mucho tiempo, sin duda». El viento le agitaba el pelo, enviándole mechones a las mejillas. Colt la observaba con una expresión más suave que la tormenta que los rodeaba. Por un instante, el mundo pareció extrañamente quieto a pesar de los truenos que retumbaban en lo alto. Pero el momento pasó rápidamente. «Deberíamos entrar», dijo él, dando un paso atrás. «La tormenta no hace más que arreciar». Por la mañana la lluvia había amainado hasta convertirse en una suave llovizna, pero ya había causado daños. El suelo seco se había inundado en las zonas bajas, y el arroyo, que normalmente fluía tan lento como la miel, ahora corría y se agitaba con fuerza fangosa. Josie y Colt ensillaron los caballos para inspeccionar la tierra. «El cruce norte está ahí»,
dijo Josie señalando. Tendremos que revisar las orillas. Cabalgaron hacia allí, con el aire aún impregnado del olor a polvo húmedo y nuevos comienzos. Josie respiró profundamente, sintiendo cómo la tierra cobraba vida bajo los cascos de su caballo, pero también notó que su tobillo comenzaba a protestar por el largo viaje. Estaban a mitad de camino de la cresta, cuando el viento volvió a cambiar, y otra ola de nubes oscuras se acercó más rápido de lo que ambos esperaban. «Tenemos que darnos prisa», advirtió Colt. «El cielo tiene mal aspecto». Antes de llegar al arroyo, un rayo cayó al sur, sobresaltando al caballo de Joss. El caballo se encabritó violentamente. Josie se agarró a las riendas, pero el cuero mojado resbaló. Sintió que caía hacia atrás. El mundo se inclinó bruscamente antes de aterrizar con fuerza en el barro. ¡Josie! Colt se bajó del caballo en segundos y se arrodilló a su lado. ¿Me oyes? Estoy bien, jadeó ella, pero cuando intentó levantarse, un dolor agudo le recorrió el tobillo. O quizá no. Colt le palpó la articulación con suavidad, con los dedos cálidos a pesar de la tormenta. Su tacto era cuidadoso pero firme, y Josie sintió una extraña oleada en el pecho que no tenía nada que ver con la lesión. «Es un esguince», dijo él. «Uno grave. No puedes caminar. Tenemos que volver, Colt. Al rancho». «No vamos a poder volver», dijo él con firmeza. «No con esta tormenta que se avecina. La cabaña está más cerca. Esperaremos allí a que pase». Josie quería discutir, pero otro trueno sacudió el suelo bajo sus pies. «Está bien», dijo ella apretando los dientes. Sin dudarlo, Colt la levantó en brazos. El movimiento fue fuerte, firme, casi ensayado. El corazón de Joss se aceleró mientras rodeaba con un brazo los hombros de él para mantener el equilibrio. La llevaba como si no pesara nada. Llegaron a la cabaña, un pequeño refugio desgastado por el tiempo que utilizaban los peones del rancho durante las largas jornadas de trashumancia. Colt la acostó en el estrecho catre. La lluvia golpeaba el techo. El viento se colaba por las rendijas de la madera. Josie se envolvió en la manta de lana mientras Colt encendía el fuego en la pequeña estufa. Su camisa se le pegaba al cuerpo por la lluvia, delineando los músculos delgados que había debajo. Josie apartó la mirada rápidamente, sintiendo cómo se le subían los colores a la cara. «Déjame ver el tobillo otra vez», dijo él, volviéndose hacia ella. «Tengo que vendarlo». Ella dudó, pero cedió. Colt se arrodilló frente a ella, rozándole la piel con los dedos mientras le colocaba la venda. A pesar del dolor, sintió que se le cortaba la respiración. «Debes de pensar que soy una inútil», murmuró ella. «¿Inútil? Esa es la última palabra que usaría para describirte». «Entonces, ¿qué palabra usarías?» Por un momento, no dijo nada. El único sonido era el de la tormenta golpeando contra la cabaña. «Fuerte», respondió finalmente. «Feroz, orgullosa y más decidida que nadie que haya conocido jamás». Su voz se suavizó. «Y eres hermosa, Josie». La palabra quedó suspendida entre ellos, plena e innegable. Josie respiró temblorosamente. «No deberías decir cosas así». «Quizás no», murmuró Colt, «pero eso no las hace menos ciertas». El silencio volvió a instalarse, pero no era un silencio vacío. Era cálido, cargado, expectante. Josie lo miró a los ojos y vio algo que antes no se había permitido notar. Algo tranquilo, algo estable, algo de lo que no quería huir. «¿Por qué has vuelto aquí realmente, Colt?» «La verdad ahora», respiró hondo. «No he venido solo para pagarle a tu padre. He venido porque he oído hablar de ti, he oído que el rancho tenía problemas. Pensé que quizá por una vez podría hacer algo bueno». Su voz se suavizó, y entonces Colt se acercó. Su rodilla rozó el lateral de la cama. Su aliento le calentó la mejilla. «Y ahora, Josie Hartwell, creo que me he quedado más tiempo del que pretendía». El corazón de Joss latía con fuerza. «¿Y eso es malo?» Colt levantó una mano y le apartó un mechón de pelo húmedo de la cara. Bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «Ya no lo sé». Sus miradas se cruzaron. Ninguno de los dos se movió.
La tormenta rugía afuera, pero dentro del pequeño refugio se estaba gestando algo mucho más poderoso. Entonces, Colt se inclinó hacia ella. El beso fue suave al principio, un suave encuentro entre dos almas solitarias. Pero cuando Josie se acercó a él, atrayéndolo hacia sí, el segundo beso fue más profundo, más intenso, cargado de semanas de emociones no expresadas y de la cruda verdad que ninguno de los dos se había atrevido a admitir. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Colt apoyó la frente contra la de ella. «Esto cambia las cosas», susurró. Josie asintió suavemente. «Sí, así es». La mañana llegó con una luz pálida que se colaba por las rendijas de las paredes de la cabaña de Cal, suave pero desagradable. La tormenta había pasado, dejando el aire fresco y tranquilo. Josie se despertó con el calor de la manta de lana y un dolor sordo en el tobillo. Pero el dolor más intenso se encontraba en algún lugar más profundo, palpitando con el recuerdo de la noche anterior. Giró la cabeza y vio que Colt ya estaba despierto, atendiendo el fuego y comprobando las provisiones como si nada inusual hubiera sucedido, excepto que todo había sucedido. Durante un momento Josie lo observó en silencio. Se movía con la misma determinación que ella había llegado a reconocer, pero algo en sus hombros parecía más tenso, como si se estuviera preparando para una decisión que no quería tomar. «Deberíamos volver cuando el suelo se seque un poco», dijo Colt sin mirarla. «Tu tobillo estará mejor si le damos un poco de tiempo». Josie asintió, abrazando la manta. La calidez que había sentido la noche anterior parecía frágil a la luz del día. Se preguntó si él se arrepentía. Se preguntó si debía fingir que nada había cambiado. A última hora de la mañana, Colt la llevó hasta su caballo y la subió con delicadeza a la silla, delante de él. Sintió su brazo alrededor de su cintura, sujetándola mientras cabalgaban de vuelta a través de los campos húmedos. Ninguno de los dos habló, pero el silencio no ocultaba la forma en que su respiración cambiaba cada vez que ella se apoyaba en él, intentando evitar sacudir su tobillo. May los recibió en el porche, con las manos en las caderas y los ojos llenos de preguntas, sin decir nada en voz alta. Josie dejó que May la guiara al interior, mientras Cole llevaba los caballos al establo. En cuanto se cerró la puerta detrás de ella, May levantó una ceja con un leve murmullo. «¿Tienes algo que contarme, niña?» «No», respondió Josie demasiado rápido. May solo volvió a murmurar y la ayudó a sentarse en el sofá. Los días siguientes transcurrieron con una extraña tensión. Colt se mantuvo distante, trabajando desde el amanecer hasta después del atardecer, esforzándose más que antes. Josie lo sentía cada vez que lo veía pasar por delante de la ventana. El espacio que ponía entre ellos, el silencio tras el que se escondía. La tarde del tercer día, Josie salió cojeando al porche, agarrándose a la barandilla de madera mientras se sentaba en el escalón superior. Colt estaba sentado a unos metros, limpiando su silla de montar con movimientos lentos y deliberados. «Me has estado evitando», dijo Josie con franqueza. Colt mantuvo la mirada fija en la correa que tenía entre las manos. «Pensé que un poco de distancia nos vendría bien a los dos. ¿Lo has pensado?», preguntó ella en voz baja, mientras él detenía sus manos. «No he pensado en otra cosa». Y exhaló lentamente, mirándola por fin a los ojos. «Josie, ¿qué pasó en la cabaña? No me arrepiento. Ni un solo momento. Pero eso no significa que fuera justo para ti». Ella frunció el ceño. «¿Cómo que injusto? Porque ahora estás reconstruyendo tu vida. Acabas de salvar tu rancho. Necesitas tiempo para estabilizarte. No a alguien como yo complicándolo todo. Sigues decidiendo lo que necesito sin preguntarme», dijo ella con voz firme. «¿No debería tener voz y voto en eso?» Colt dejó la silla de montar y se acercó, apoyándose en el poste del porche. «Josie, no soy el tipo de hombre que se queda. Llevo años viajando. Allá donde voy, algo me empuja hacia adelante. La gente como yo no se establece. Vaga. Quizás vagues porque nunca has tenido una razón para detenerte», dijo ella. Colt negó con la cabeza. «Estás empezando de nuevo. Te mereces a alguien con raíces, alguien seguro».
Josie lo estudió durante un largo momento. Toda mi vida, dijo en voz baja, he hecho lo que se esperaba de mí. Casi pierdo el rancho por intentar hacerlo todo sola. Y ahora que por fin quiero algo, a alguien para mí, me dices que está mal quererlo, Josie. Levantó la barbilla con obstinación. Te elijo a ti, Colt, tanto si crees que debería como si no. La expresión de Colt cambió, algo se suavizó bajo su determinación. Dio un paso adelante y se detuvo a pocos centímetros de ella. Tu padre probablemente me perseguiría por esto, murmuró. Josie negó con la cabeza y esbozó una leve sonrisa. No, él diría, te estás convirtiendo en el hombre que siempre creyó que podría ser. La mano de Colt se levantó lentamente y le acarició la mejilla con dedos suaves. Cuando la besó, no fue de forma apresurada ni desesperada. Fue firme. Claro, una promesa más que una pregunta. Los días siguientes fueron diferentes, no exactamente más ligeros, sino más estables. Colt trabajaba en el rancho como si fuera suyo, y Josie se encontraba pasando cada hora con una nueva sensación de calma. Planificaban juntos las reparaciones, discutían la compra de ganado y Bessie, a veces, salían a caballo solo para ver cuánto se había recuperado la tierra tras la lluvia. Colt seguía durmiendo en la pequeña cabaña que se había construido, insistiendo en mantener las cosas en su sitio, pero pasaba las tardes con Josie y May, compartiendo historias de Colorado y riendo de una forma que ella nunca le había oído antes. A medida que pasaban las semanas, empezó a hablar del futuro sin interrumpirse a mitad de la frase. Mencionó planes para el pastoreo de primavera, mejoras en el techo del granero y nuevos abrevaderos para el ganado. Josie se daba cuenta cada vez y sentía que su corazón se llenaba de alegría al comprender poco a poco que él estaba empezando a imaginarse allí, no solo trabajando, sino viviendo. El verano dio paso al comienzo del otoño y el rancho comenzó a prosperar de nuevo. Volvieron las lluvias, la hierba creció en suaves olas por los campos y el ganado recuperó sus fuerzas. Josie sentía la presencia de su padre en todas partes. Pero en lugar del dolor que antes sentía, ahora sentía orgullo. Una tarde de noviembre, Colt regresó del pueblo con una noticia que silenció el rancho durante toda la noche. Richard Tanner, el hombre al que una vez había herido, había fallecido pacíficamente mientras dormía. Colt cabalgó hasta la pequeña iglesia y se quedó de pie al fondo mientras la gente del pueblo presentaba sus respetos. Cuando la viuda de Tanner se le acercó después, sus ojos eran amables. Richard te perdonó hace mucho tiempo, le dijo, y siempre decía que George Hartwell tenía razón sobre ti. Colt volvió a casa con ese levantamiento de pesas y Josie lo recibió en el porche, donde la puesta de sol lo pintaba todo de oro. Se acercó más. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?, preguntó Colt, tomándole las manos con delicadeza, con voz tranquila pero firme. Me di cuenta de que había pasado años huyendo de un pasado que nunca me persiguió, y quizá del hombre en el que había intentado convertirme. Quizá él está aquí contigo, en esta tierra. Josie sintió que se le cortaba la respiración. ¿Y quién es ese hombre?, preguntó. Colt llevó sus manos a sus labios. Un hombre que quiere quedarse, un hombre que se ha enamorado de ti. El corazón de Joss se llenó de una alegría profunda y constante. Lo atrajo hacia ella para darle un beso que encierra toda la promesa de una vida por delante, no solo un momento. Se quedaron juntos mientras el sol se ponía detrás de las llanuras, sabiendo ambos que la decisión estaba tomada. Colt Ramsey ya no estaba a la deriva. Estaba en casa. La primavera llegó temprano al rancho Double Bar, trayendo consigo vientos cálidos y mañanas suaves llenas del canto de los pájaros. La tierra que antes había estado seca y desesperada, ahora se extendía verde y viva en todas direcciones. Nuevos terneros salpicaban los pastos. Las vallas se mantenían firmes y la casa del rancho resonaba con el sonido del retorno de la esperanza. En un luminoso día de abril de 1877, Josie Hartwell caminó por el pasillo de la pequeña iglesia de Granville, con el brazo enlazado al de Mays para que la sostuviera. Llevaba un sencillo vestido color crema, cosido por las manos firmes de May,
y su cabello estaba suelto, con algunos mechones cayendo alrededor de su rostro. Colt Ramsey esperaba al frente de la iglesia, con su sombrero, su mano y sus ojos suaves de una manera que ella solo había visto en los momentos más tranquilos entre ellos. La ceremonia fue pequeña, llena de vecinos que habían visto a Josie luchar por mantener vivo el rancho y habían visto a Colt trabajar a su lado día tras día. Intercambiaron votos con voces tranquilas y firmes, llenas de todo lo que habían aprendido el uno del otro. Valentía, orgullo, perdón y la suave verdad de las segundas oportunidades. Después de la ceremonia, la gente del pueblo se reunió en el rancho para celebrar. Las risas se extendían por los campos y el sonido parecía una bendición. La doble barra H resurgía, más fuerte con cada estación, y ahora tenía dos corazones que la guiaban en lugar de uno. Más tarde, esa noche, después de que los últimos invitados se marcharan y May se fuera a la cama, Colt llevó a Josie al porche, donde la luz de las linternas proyectaba cálidas sombras a su alrededor. Llevaba un trozo de papel doblado en la mano. ¿Te acuerdas de esto?, le preguntó con una leve sonrisa. Josie lo miró. Era el pagaré que había insistido en firmar casi un año antes. El pagaré que prometía a Colt que le devolvería cada dólar que hubiera gastado para salvar el rancho. Ella se rió suavemente. ¿Lo has guardado todo este tiempo? Colt asintió. Lo he sacado hoy de mi cabaña. Pensé que quizá podríamos saldar esta deuda de una vez por todas. ¿Y cómo piensas hacerlo?, bromeó ella acercándose. Colt rompió el papel limpiamente por la mitad y luego otra vez por la mitad. Los trozos cayeron revoloteando como pequeños retazos del pasado. Creo que lo has pagado 100 veces. Josie le rodeó el cuello con los brazos. Creo que todavía te debo algo. Colt se inclinó y rozó sus labios con los de ella. Si es toda una vida, supongo que puedo vivir con ese acuerdo. Los años que siguieron fueron plenos y, a veces, difíciles, pero siempre compartidos. La experiencia de Colt y la determinación de Josie se fusionaron en una asociación que se convirtió en el corazón del Doble Bar. Plantaron nuevos cultivos, ampliaron los rebaños de ganado y reconstruyeron juntos el granero. Cuando llegaron los años difíciles, con enfermedades, sequías o tormentas, los afrontaron juntos. Su primer hijo, al que llamaron Henry, por el segundo nombre del padre de Josie, nació en 1878. 2 años más tarde llegó una hija, Rose, cuya risa era tan alegre que llenaba todos los rincones tranquilos de la casa. Sus vidas se enriquecieron no solo con oro o tierras, sino con momentos sencillos. Henry tirando de las botas de Colt por las mañanas. Rose persiguiendo gallinas por el patio. Josie sentada en el porche, meciendo a un bebé para que se durmiera mientras el sol se ocultaba tras las colinas. Colt nunca perdió ese pequeño poste hacia el horizonte. Algunos días cabalgaba hasta el extremo más alejado del rancho y se sentaba allí un rato, mirando hacia el oeste como si escuchara una vieja llamada, pero siempre volvía a casa. Siempre regresaba al pedazo que había tallado de su pasado y en su futuro con Josie. En su 10º aniversario de bodas se pararon juntos en el porche al atardecer. Muy parecido a como lo habían hecho la noche en que él se ofreció por primera vez a salvar el rancho. El cielo ardía en tonos dorados y carmesí, a juego con el recuerdo que Josie guardaba de aquella primera noche en la que él apareció de la nada. ¿Te arrepientes de nada?, le preguntó ella, apoyando la cabeza en su hombro. Colt la miró y le acarició la mejilla con el pulgar. ¿De quedarte? De nada, aunque nunca hayas visto el Océano Pacífico, dijo ella en tono burlón. Él sonrió. Aún hay tiempo para eso. Quizá algún día vayamos juntos. Tú, yo y los niños. Un viaje familiar hacia el oeste. Josie asintió. Me gustaría. Al caer la noche, Colt la rodeó con un brazo por la cintura y la abrazó con fuerza. Pensó en la vida que había llevado antes de volver a Granville. Una vida llena de vagabundeos, errores y segundas oportunidades que nunca creyó merecer. Había venido aquí con dinero para pagar una deuda, pensando que eso finalmente lo liberaría. Pero al dar ese regalo, había recibido algo mucho mayor. Un hogar, una familia, un propósito. Josie volvió la cara hacia él,
con los ojos llenos de la misma calidez constante que le había mostrado aquella noche en la cabaña, cuando todo había cambiado. «Sabes», susurró, «no solo salvaste este rancho, Colt, también me salvaste a mí, más de lo que crees». Colt le besó la frente y le dijo en voz baja, «Creo que tú me salvaste primero». La historia de cómo Colt Ramsey pagó la deuda del rancho de Josie Hartwell se convirtió en una de las favoritas en todo el condado de Graham. La gente la contaba en reuniones y alrededor de las fogatas, añadiendo detalles aquí y allá cada año. Algunos decían que Colt había llegado como un ángel errante. Otros decían que Josie había domesticado a un vagabundo de corazón salvaje. La mayoría afirmaba que era la mayor historia de amor que había visto el condado. Josie y Colt nunca se molestaron en corregir los adornos. Sabían que la verdad no necesitaba pulirse. Era la historia de dos personas que encontraron fuerza el uno en el otro, que aprendieron que el perdón podía moldear una vida y que el amor a veces se colaba en el mundo a través de una puerta entreabierta cuando la lluvia caía con más fuerza. Un amor que comenzó con una deuda y se convirtió en una vida que ninguno de los dos se había atrevido a soñar.